Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, vamos a ver hoy el vídeo número 5 de la unidad 16. Hoy vamos a ver las últimas batallas de la Guerra Civil Española. En los próximos vídeos veremos un poco cómo se organizan los dos bandos y el tema más político. Y hoy vamos a terminar de ver el tema más militar y demás. Evidentemente me dejo muchísimas batallas por el tintero, cosas que no hemos comentado y solamente os doy algunos esbozos. Pero es un poco lo que hay. Nosotros pues no tenemos más tiempo. Nosotros nos quedamos con que Franco, después de había dividido el bando republicano en dos al llegar a la desembocadura del Ebro y aislar la zona de Cataluña del resto de la zona republicana. Aquí tiene pues que tomar una decisión, tomar Cataluña o irse hacia el sur. Si toma Cataluña, corría el peligro de que eso se lo tomasen los franceses bastante mal, debido a que le era ayudado por las tropas italianas y alemanas, y ocasionar una posible conflagración bélica internacional que a Franco no le venía nada bien. Así que en lugar de tomar Cataluña, intenta tomar Valencia. Toma Castellón rápidamente, pero al final el avance del bando nacional se ve obstaculizado por una línea defensiva que había sido preparada por la República, que se llama la línea XYZ. Y en ese momento los republicanos, con Vicente Rojo a la cabeza, como siempre, intentan llevar a cabo la última gran ofensiva, que es lo que se conoce como la Batalla del Ebro. La Batalla del Ebro empieza por una ofensiva republicana, así que Vicente Rojo decide dónde luchar, en qué momento luchar y toma a las tropas nacionales desprevenidas. Es lo mismo que ocurrió en Brunete, que ya os conté, y lo mismo que ocurrió en Teruel, porque Vicente Rojo seguramente sea el mejor estratega de toda la guerra civil española. Pero bueno, la ofensiva republicana se consistía en cruzar el Ebro y desde el norte, para aliviar la presión sobre Valencia, cruzar el Ebro desde Cataluña y tomar toda la región. Básicamente entre las provincias de Zaragoza en el interior y Tarragona en la costa. Desde Mequineza hasta Amposta. Bueno, para eso se utilizó barcas y puentes de pontones, que son puentes flotantes para cruzar rápidamente la mayor cantidad de tropa posible. Pilló a los nacionales totalmente desprevenidos, conquistó una gran cantidad de pueblos y tomó 5.000 prisioneros. Franco se ve obligado a desviar tropas y a acudir en rescate del derrumbe del frente del bando nacional. Aquí hay un par de cosas interesantes. Que la aviación republicana tardó mucho en aparecer. Nunca se ha esclarecido por qué la aviación tardó más de 2 días en aparecer. Y la aviación alemana llegó muy rápidamente y empezó a ametrallar y bombardear el avance republicano. Esto fue definitivo, porque uno de los pueblos, Gandesa, que tenía que caer, pues no cayó y resistió. Además, los republicanos avanzaban en pleno agosto, en una zona muy árida, en pleno agosto, con muchísima calor, y Gandesa finalmente resiste por, ya os digo, la no aparición de la aviación republicana y el bombardeo continuo de la Legión Cóndor. También hubo una serie de estrategias para desarbolar estos pasos del Ebro que estaban llevando a cabo los republicanos desde el norte. Básicamente fue la apertura de los embalses, sobre todo el embalse de Trempe y de Camarasa, y la riada posterior desbarataba estos puentes flotantes, aunque los republicanos los reconstruían rápidamente. También es verdad, y es famoso, una serie de troncos que lanzaron desde río arriba y que iban río hacia abajo con explosivos, de manera que cuando llegaban a algún puente, pues los troncos explotaban. Por lo demás, nos encontramos con que Franco decide llevar a cabo una ofensiva frontal, ¿vale? Desoyendo todos los consejos que decían que tenía que hacer alguna maniobra envolvente. ¿Por qué Franco lleva a cabo una ofensiva frontal? No lo sabemos. Tal vez sea por una política de prestigio o de puñetazo en la mesa. Pero el caso es que esa ofensiva frontal lo que hizo fue alargar la batalla, que duró más de 3 meses, fue la batalla más larga y más sangrienta de toda la Guerra Civil Española. Por eso lo han llamado el Verdún español, recordando aquel cementerio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Aquella gran batalla donde murieron cientos de miles de personas en la Primera Guerra Mundial, y también protagonizada porque en el Ebro habrá mucha guerra de trincheras, no trincheras en medio del barro francés, como estáis acostumbrados a ver en las películas o los documentales de la Primera Guerra Mundial, pero sí zonas trincheras con sacos terreros, zonas de altos, ¿vale? Porque hay mucho altozano, sobre todo en la provincia de Zaragoza. El caso es que
básicamente lucharon dos ejércitos de más de 100.000 hombres por ambos bandos, ocasionando muchísimas bajas, más de 60.000 bajas por ambos bandos, y es la gran batalla de desgaste de la Guerra Civil Española. La contraofensiva franquista tiene lugar en dos zonas, la zona de Zaragoza y la zona de Tarragona. La zona de Tarragona cae antes, y además, y se ve un poco la imagen de que los republicanos quedan encerrados entre la zona tomada y en la retaguardia el Ebro. Muchas veces el Ebro lo tienen que cruzar a nado para salvarse, pero la zona de Zaragoza, la zona norte, resiste muy bien porque los republicanos allí se hacen fuertes en zonas parapetados, en zonas altas muy difíciles de tomar por el bando nacional. Por ejemplo, la cumbre dels Cabals o la Sierra dels Pandols son zonas inexpugnables que le costó muchísimo trabajo al bando nacional retomar. Al final, la zona es retomada o reconquistada por la contraofensiva del bando nacional, pero a costa de muchísimas bajas y, eso sí, de desarbolar al ejército republicano, que ya queda sin capacidad ofensiva ninguna para el resto de la Guerra Civil Española. Os he de contar también un par de cosillas. En este momento se está llevando a cabo la toma de los Sudetes checos por parte de Alemania, ¿vale? Checoslovaquia es un país nuevo que surge tras la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. Alemania no lo reconoce y hay una zona de población germana que es tomada por Hitler, rompiendo todos los acuerdos internacionales y condenado por la Sociedad de Naciones. Francia e Inglaterra, en lugar de ir al rescate de los checos, los abandonan a su suerte firmando los acuerdos de Múnich, y esa esperanza que tiene la República de que estalle la Segunda Guerra Mundial se ve frustrada. ¿Vale? Bueno, pues la toma de los alemanes de los Sudetes checos y la batalla del Ebro tienen lugar al mismo tiempo, en el verano del 38. Por lo demás, una vez que los nacionales vencen la batalla del Ebro y los republicanos ya no tienen capacidad ofensiva, las tropas nacionales van hacia Cataluña. También los franceses ya no tienen miedo de una posible Segunda Guerra Mundial en ese momento, porque han firmado los acuerdos de Múnich con los alemanes. Cataluña cae rápidamente, Barcelona se rinde sin plantear batalla y se ve el mayor éxodo de la historia de España, que son más de 500.000 personas cruzando la frontera con Francia. De esos 500.000, más de 100.000 se metieron en un solo campo de concentración. Los metieron los franceses en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde estuvieron más de 6 meses esperando allí entre el hambre, enfermedades como el tifus, la sarna o el cólera, y sin agua potable, esperando ser allí liberados. El gobierno francés fue totalmente desbordado por este éxodo y allí había soldados que tuvieron que entregar las armas en la frontera y mucha población civil. Finalmente, luego estalló la Segunda Guerra Mundial y mucha gente que salió de Argeles luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia que ahora mismo no voy a contar. Después de la caída de Barcelona se queda el mapa de España, como veis aquí en la imagen, donde se ve Madrid y la zona levantina como lo último que queda dentro de la zona republicana. Antes de caer Barcelona, Vicente Rojo desentierra o desempolva un plan que tenía, que era el plan P, que básicamente era atacar al bando nacional en la zona más delgada, que es Extremadura. Ahí, desde Pozoblanco, lanza una ofensiva que se llamará la última gran batalla, la batalla de Valsequillo, y llegan hasta Llerena. Avanzan más de 80 kilómetros para intentar llegar hasta Portugal y dividir en dos el bando nacional y así, tal vez, salvar a Cataluña. No consigue salvar a Cataluña. Franco les deja avanzar todo lo que quieran en ese lugar para luego ser retomado poco después, ¿vale? Por eso tenemos tantos vestigios de la Guerra Civil Española aquí en nuestra zona del Guadiato, debido a que formó parte de esas batallas de enero del 39. Por lo demás, también ocurre que... ¿Qué pasa con Madrid? Pues Madrid ya había resistido muchas ofensivas en el 36, pero ahora ya no va a resistir. Va a pasar igual que en Barcelona. El decaimiento, una guerra larga con muchísimo desgaste, la muerte de cientos de miles de españoles, eso causa mella y Madrid no va a pasar igual. Así que, ¿qué ocurre? También que Francia y Gran Bretaña abandonan un poco a la República. De hecho, los ingleses colaboraron con Franco en la rendición de Menorca, lo cual ya no es que fueran neutrales, es que directamente Gran Bretaña en este caso ayudó
a Franco en la recuperación de Menorca, por ejemplo. Reconocen también el gobierno de Franco. Azaña, que había huido por la frontera con Barcelona, dimite. Y Negrín, que también estaba en el norte, vuelve, que Negrín era presidente del gobierno, y vuelve para intentar defender, ¿vale? Básicamente, Negrín lleva a cabo la estrategia, Juan Negrín, de resistir hasta que estalle la Segunda Guerra Mundial, que se ve inminente debido a que cada vez la presión de Alemania y un poco el incumplimiento de todos los tratados internacionales que lleva a cabo Hitler, pues cada vez es más flagrante y se huele que puede empezar la Segunda Guerra Mundial en cualquier momento. Ya os digo que si hubiera comenzado con la invasión de los Sudetes checos, pues la República lo habría de otra manera. Al final, sabéis que comenzó en septiembre del 39 con la invasión de Polonia, pero puede haber empezado en cualquiera de esos golpes de fuerza que se ha llevado a cabo antes, a lo largo sobre todo del 38 y del 39. Bueno, pues en la República ahora queda un poco dividida entre los que quieren pactar con Franco, liderados por el coronel Casado, y los que quieren aguantar y resistir hasta que esté la Segunda Guerra Mundial, liderados por Juan Negrín, que era comunista, y la Unión Soviética sabía ya o intuía bastante bien que iba a estar el conflicto bélico. El coronel Casado da un golpe de estado con el apoyo de parte de la UGT y intenta firmar una paz honrosa con Franco. Otro acuerdo de Vergara, ¿verdad? Como el que se había llevado a cabo 100 años antes, después de la Primera Guerra Carlista. Franco no quiere ni oír hablar de eso, solamente quiere la rendición incondicional. De hecho, ni siquiera recibe al coronel Casado, que de hecho se salva por los pelos y tiene que huir. Y finalmente el coronel Casado entrega Madrid y el día 28 las tropas de Franco entran en Madrid sin ninguna resistencia. Ha caído Barcelona, ha caído Madrid, lo que queda del gobierno de la República se va a Levante. El Levante, Juan Negrín lleva a cabo su cuartel general o su gobierno de la República en un pueblo de Alicante, se llama Petrel, en una finca, y allí, una finca que evidentemente estaba escondida, ¿verdad? Y allí Juan Negrín da las últimas instrucciones de intentar resistir. Muchos huyen desde Madrid hacia Levante buscando barcos, porque el cielo ya está totalmente controlado por el bando nacional, buscando barcos para huir, sobre todo a Alicante y a Cartagena. Alicante resiste hasta el día 30 de marzo, es una de las últimas ciudades en rendirse. Allí en el puerto de Alicante más de 15.000 civiles están allí esperando unos barcos que nunca llegan y básicamente son abandonados a su suerte y al final la mayoría mueren allí tiroteados por el bando nacional. Y el 1 de abril de 1939 se firma el último parte de la Guerra Civil Española. Como podéis leer, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Francisco Franco, 1 de abril del 39, año de la victoria, el generalísimo, va a ser el telegrama un poco, ¿verdad?, que pone fin a la Guerra Civil Española. Bueno, la Guerra Civil ha terminado, pero lo que no ha terminado es el tema. Nosotros vamos a hablar en los próximos días de otros temas, otros asuntos, sobre todo a nivel político, cómo se estructuran ambos bandos, etcétera. Y cómo Franco se convierte en un dictador que va a estar 40 años pues un poco al frente, ¿no?, de este país. Sobre todo, pues eso, me dejo muchísimas batallas, me dejo muchísimo tema militar. Es un tema que a mí me gusta bastante. Se puede hacer un turismo de la Guerra Civil Española hoy en día y ver muchísimos escenarios bélicos. Me dejo muchísimas en el tintero. Me hubiera gustado hablaros de más cosas, pero ya llevamos 5 vídeos solamente con batallitas, ¿no?, como solemos decir. Y aunque son muy interesantes, al menos que el que quiera indagar un poquito más, pues que lo pueda hacer por su cuenta. Y bueno, espero que os haya gustado este esbozo y mañana seguimos con la Guerra Civil, pero ya con otro tema.